primer lugar, y este es un análisis compartido, hemos hecho una huelga general en el peor contexto social, económico y político desde la transición política de la dictadura desde los años 70. La hemos hecho en un contexto en el que ninguna fuerza parlamentaria a nivel estatal, excepto Izquierda Unida, ha dado cobertura estatal a las tesis sindicales que manteníamos la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, con la totalidad de los medios de comunicación de este país en contra de las tesis sindicales, exceptuando la cobertura que no ha sido mala dada por el periódico público, con una patronal desde la COE hasta la última asociación sectorial o territorial, con manuales de comportamiento contra la huelga, publicitándoles en los medios de comunicación y teniendo un papel activo que no han tenido en otras convocatorias de huelgas anteriores. Algunas de esas huelgas históricas que se mencionaban en este país contaron en algunos momentos con cierres patronales. Y lo hemos hecho también en una situación sociolaboral complicadísima, con cientos de convenios colectivos sin cerrar, con 4,5 millones de personas en el desempleo y con bastante temor y bastante miedo entre la clase trabajadora por las circunstancias generales.